Bueno, aquí en este tercer seminario Utopía Sur, configuraciones soberanas, lo hemos llamado, y queríamos conversar con Gustavo Míguez. Estaremos conversando ya en segundos nomás con Gustavo Míguez, un compañero, amigo de este seminario, ya ha participado con las Sarmientinas hace 2 años atrás, junto a José Hague, allí en San Fernando. Pero particularmente ahora lo estábamos convocando, por un lado, por recuperar un interesante entramado conceptual que él elaboró, en texto que luego vamos a linkear, que se llama Arde Paraná, que nos parece muy interesante justamente por la vinculación que hace con ciertos sucesos, ciertos hechos que nos ponen en relación, ¿sí? Configurando allí una suerte de causa nacional, una causa nacional, lo llama así, de ese modo, configurando en el Paraná propio una suerte de nervio allí latente y relevante para repensar, ¿no? Distintos problemas que tienen que ver con, por un lado, los incendios, ¿no? que han habido en gran medida en toda la zona del Delta Paraná, pero también en otros ámbitos nacionales, en relación con la bajante histórica de Paraná, también asociado a otros procesos como la deforestación, la sequía, y Vicentín. Vicentín allí, una causa que hasta ahora quedó en un estado de cierta indefinición, o en tal caso un momento inicial de una definición que luego no pudo llevarse adelante, como es una suerte de expropiación en el marco de una empresa que generaba, en principio, o nos orientaba hacia la ansiada soberanía alimentaria. Entonces la pregunta por la soberanía alimentaria, soberanía incluso vinculada al circular de ese río fundamental, nervio fundamental de la Argentina como es el Paraná. Allí queríamos consultarlo a Gustavo, que le parecía, o en tal caso creo que nos despliegue ese proceso de desertificación que él llama, que ve vinculado a estos tres procesos, a estos tres hechos. Así que bueno, y una mínima presentación. Gustavo, bueno, filósofo, trabaja en la Biblioteca Nacional, participa del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, de hecho el texto Arde Paraná es de ese espacio, y lleva adelante junto a José Hague una hermosísima colección de editorial Caterva, que se llama Desierto y Nación. Y da cursos en la UNCS, también emergen parte de estos desarrollos conceptuales. Así que bueno, muchas gracias Gustavo. Le dejamos la palabra a usted. Muchas gracias, Sebastián, a todos los compañeros y compañeras que nuevamente invitan. Me hice un punteíto como para derivar, pero derivar de un modo mínimamente controlado. Y me parece interesante que, bueno, en tu presentación comiences por la lectura de estos tres fenómenos, tanto la bajante y la sequía histórica, que de algún modo explica en parte la bajante histórica del río, todos los acontecimientos políticos y económicos en torno a lo que fue Vicentín y la posibilidad de la expropiación de una de las grandes acopiadoras y conglomerados empresarios que hacen al modelo de exportación actual. Y bueno, todo el fenómeno de los incendios en el Delta. Hoy sabemos que Córdoba también está dentro de otra territorialidad quizás, pero también afrontando durísimas consecuencias, probablemente, o lo más seguro, por causas muy hermanadas con las del territorio del Delta. Y en la lectura que propuse en ese texto y en las conversaciones que hemos tenido previamente, me parecía, digamos, que había pensado en términos de causa nacional, lo que implica una amplitud en un doble sentido. Por un lado, precisamente en lo que es la espacialidad, digamos, que tiene que ver con no pensar el fenómeno en un sentido local, dado que da cuenta de un quehacer político, una memoria nacional respecto a su territorio,
en lo que, por ejemplo, Juan Bautista Dulceide, entre otros, ha dado en llamar esta constitución de la nacionalidad a espaldas o negando su elemento acuoso, ¿no? La idea de no reconocer tanto lo fluvial como especialmente lo marítimo, como parte constitutivo de la nación, incluso de sus recursos, sus territorios y las subjetividades que la habitan. Quiero decir con esto, digamos, hablabas de las sarmentinas, bueno, Sarmiento, ¿no? De Martín García, es pensada como llave de ingreso a los ríos que van a nutrir las simientes de esta nueva nación, pero también es la puerta para llegar a nuestros territorios del sur, a la Patagonia, a nuestra isla Malvinas, a Tierra del Fuego, y es la puerta también para pensar algo que hasta hace, digamos, tan solo algunos años, por lo menos en el imaginario, pero también en las cartografías políticas, digamos, registradas, institucionalizadas, no se tenía en cuenta, que es la ampliación en términos territoriales y la adquisición de kilómetros cuadrados, en este caso a raíz de los nuevos mapeos por la plataforma marítima que ha acontecido con nuestro país. Esta cuestión de la imposibilidad histórica de pensarnos como un país bicontinental, incorporando la Antártida dentro de la espacialidad, el imaginario que nos hacemos, bueno, da cuenta ya de un primer momento desde el cual uno puede plantear la pregunta por el delta. Agregaría un cuarto fenómeno que tiene que ver ahora con la aparición de estas cianobacterias, que también se terminan explicando por fenómenos climáticos como la sequía, la bajada de los ríos, el calor intenso por, bueno, efectos climáticos adversos como el recalentamiento, y a eso hay que agregarle todo el proceso de contaminación y deforestación y todos los residuos que de alguna manera empiezan a fluir por nuestros canales y nuestras vías de navegación, que desembocan y producen efectos, tanto en la biodiversidad como luego, obviamente, en la salud de quienes habitamos, ya sea en términos de seres humanos, pero obviamente también considerando la flora y la fauna como elemento primordial. Entonces, esto en primer lugar. En un segundo lugar, decía, ampliar la mirada para no quedarnos solo en la localidad de estos fenómenos, tiene que ver quizás con remontarnos históricamente, ¿no? La dimensión, hablamos de la dimensión espacial, creo que también hay que pensar en la dimensión histórica, porque en algún punto una causa nacional, en realidad, o podríamos pensar el Paraná como causa nacional, es pensarla como el reverso de esta consolidación de un modelo de país agroexportador de materias primas, que termina siendo, así lo fue, ya desde el siglo XIX, dependiente de políticas que se diseñaban en modo externo, digamos. Esto ya a días de la rememoración de la huelga obligado, del Día de la Soberanía Nacional, bueno, que el modelo de país se diseñe desde afuera, confronta desde el vamos con una defensa de una política estratégica de desarrollo soberano, ¿no? Ya planteamos desde ese lugar, desde la idea de pensar el Paraná no solo como lo que acontece en las islas, sino, bueno, también esto proviene de las propias hipótesis de lectura. En este caso sigo mucho a Juan Dulceide, como decía antes, pero dada la cantidad enorme de costas y dada esta cosa de ser un país tan acuático, con tanta cercanía con el agua, con tanta cercanía con el mar, visto desde el mapa, visto desde el distanciamiento, uno podría decir, desde el distanciamiento en términos de la elaboración, digamos, desde la genialidad de la abstracción, uno podría decir que Argentina parece una isla en el mapa, perdida en el mapa, rodeada de agua, y sin embargo, de una manera, el imaginario material por un lado, pero también el imaginario político y de sentidos que sigue prevaleciendo es la idea de pensar la Argentina como la Pampa, desde un sector, y pensar esa Pampa como un desierto, ¿no? Es la construcción del siglo XIX que todavía sigue teniendo resonancias hoy y que habilita pensar en simultáneo el clásico antagonismo binario entre civilización y barbarie, pero permite algunos deslocamientos. Un poquito desde ese lugar es que en ese texto y en las conversaciones creo que propongo pensar los proyectos de leyes de humedales,
Porque, por ejemplo, me ha pasado, no sé si les pasará a los compañeros y compañeras que escuchen, pero cada vez que tuve que hablar de la ley de humedales, en el primer momento lo que tuve que hacer es detenerme en explicar qué era un humedal, qué nos imaginamos con humedal, cuáles son los beneficios. Digo, ya tener que detenerse y reponer una información que debiera ser más bien compartida, digamos, ya pienso yo, en nuestra formación, digamos, escolarizada, te habla de un fenómeno más profundo, ¿no? Esta cosa de seguir pensar una nación cuyo imaginario está a espaldas de no solo de sus recursos naturales en general, pero especialmente de todo lo que tiene que ver con el entramado acuático, si se quiere, tanto fluvial como marítimo. Digo, por ejemplo, dar cuenta que el anterior proyecto de ley de humedales, el de 2016, se termina cayendo por el lobby de las grandes empresas mineras, porque en la definición de humedal caían aglutinados los distintos salares que conforman humedales, da cuenta de que cómo estamos nosotros pensando en nuestro país. ¿En qué sentido? Por eso digo, hay que pensar estos fenómenos anclados en una territorialidad muy específica, pero para dar cuenta también de un fenómeno que tiene que ver con la constitución propia de la nación en tanto tal, y con la demanda de una política soberana, cuya deuda, como decía, remite ya al siglo XIX, a los propios cimientos. En ese sentido, lo que proponía era tratar o lo que propongo en las distintas lecturas que realizo, es tratar de rastrear y reponer esos procesos de desertificación de nuestros territorios y también de nuestros imaginarios, ¿no? Porque hay operaciones materiales de modificación del territorio, en términos de inventar un desierto para poder llevar adelante ese proyecto de modelo agroexportador, anclado hoy en el extractivismo y muchas veces, así como hablabas de los fenómenos de deforestación, uno podría decir en la depredación de los recursos de acuerdo a los intereses de muy pocas personas, que ya no son personas, son, ¿no?, empresas transnacionales cuya, digamos, la cuestión humana de alguna manera se vuelve un poquito más difusa. Son nombres con peso político propio, y de ese modo tratando de rastrear estos procesos de certificación que operan en todo caso en términos de la destrucción de nuestra biodiversidad, es decir, tanto nuestro ecosistema, pero también en términos de la diversidad de pensamiento crítico. Si uno cree que la desertificación también es un proceso de establecimiento, un sentido único desde el cual uno no se puede mover, es decir, la instanciación de que el país solo puede ser esto, de alguna manera se atenta contra la posibilidad de pensar alternativas, por ejemplo, emancipatorias. Entonces, el procedimiento de tratar de rastrear o de leer la historia argentina como la historia de una acumulación de procesos de certificación un poco apunta a eso, y que nos permite en algún modo ya ir desde el fenómeno de los incendios en las islas a pensar los cimientos culturales de la memoria nacional en nuestro país, cómo se ha construido y cómo se lía todavía el día de hoy con esta construcción de un desierto con una D mayúscula, ¿no?, como inconmovible. Pensarlo así, de algún modo, es pensarlo y relacionar estas lecturas desde el punto de vista de las políticas de Estado, o en todo caso de su ausencia. La necesidad, por ejemplo, de la ley de humedales o de otras determinadas políticas públicas, lo que plantea es un debate orientado a pensar la ausencia de una política de Estado, es decir, una política pensada en términos estratégicos, que más allá de las políticas públicas puntuales, establezca un horizonte hacia el cual ir en el mediano y largo plazo. De nuevo, ¿no? Pensar este modo integral es, de alguna manera, volver a la idea de una causa nacional. Obviamente, esto implica, y en lo que tiene que ver con los modelos de producción, o sea, cómo establecer una política de Estado donde la producción y el modelo de desarrollo sea entendido como sustentable, sostenible e inclusivo. La vida cuenta que si uno se rastrea históricamente a los orígenes del modelo agroexportador, va a ver que desde el vamos lo que hay es una exclusión, tanto de poblaciones como de repartición. Se reparte la tierra, como sabemos, en la autodenominada campaña del desierto, entre muy pocas familias, y desde entonces, digo, cuando hablo que se instala un desierto con D mayúscula, con lo que digamos es con eso.
son pocas las manos que de alguna manera inciden y son las mismas manos las de siempre, las que de alguna manera paralizan cualquier tipo de intento por plantear algún tipo de alternativa política. Y esto de alguna manera nos permite, por lo menos, ponernos a pensar en clave de cómo revincularnos con el ambiente, y en ese sentido plantear en la discusión con Vicentín que la expropiación es parte de una política orientada a lograr la soberanía alimentaria, porque seguimos siendo ese país, ¿no? Esto es un poco la leyenda o el mito construido, que produce alimento para 400 millones de personas, y el problema de la soberanía alimentaria, de la posibilidad de alimentar saludable al pueblo, sigue siendo algo que atraviesa ya no los últimos años, sino las últimas décadas, porque podemos seguir exportando y produciendo carne, soja, pero seguimos pecando en una producción que todavía dista de llegar a la optimización en la producción de hortalizas y de fruta, y en ese sentido, cómo alimentamos a nuestro pueblo. Y ahí, en todo caso, encima hay que sumarle todo lo que tiene que ver con la vinculación con el dólar, con la exportación, qué queda para el pueblo, y la lógica de acumulación de nuevo en muy pocas manos para determinar la cadena de precios, la cadena de distribución, la cadena de logística. Entonces, volviendo sobre el tema, pensar como causa nacional el Paraná es pensar todas las territorialidades y también todos estos fenómenos políticos. Porque no se trata solo de la ley para proteger las reservas naturales, se trata, por ejemplo, de la nula presencia en términos de una flota naval, la nula presencia en términos de una flota con bandera nacional en nuestros ríos, en nuestros mares, y en ese sentido remitirnos a la historia, digamos, de la privatización y la aniquilación de la industria en los años 90, reconociendo además como memoria ya no cercana, pero sí latente, sobre todo los primeros gobiernos peronistas que dieron ese impulso para lograr una soberanía en términos de presencia y de desarrollo en términos de una flota, tanto naval como mercante, dando cuenta de la necesidad de cuidar nuestros ríos y nuestro mar. Digo, ¿cómo se va a lograr un control respecto de los acontecimientos de incendios originados de manera intencional si yo no tengo una flota que me permita navegar el entramado de islas, el entramado de ríos, para lograr justamente llegar a ese control? Habida cuenta que el acceso por tierra siempre es por los fenómenos de, digamos, la misma mutabilidad de las islas, el anegamiento, etcétera, etcétera, muchas veces impide llegar por tierra o impide llegar con la coordinación necesaria. ¿Cómo sostener una política centralizada, nacional, de control, y no solo de castigo, sino de prevención, si yo no tengo con qué recursos llevar adelante? Digo, y acá, de una manera, uno tiene que remitirse a no solo la política local, sino la política exterior e internacional. Nosotros, digamos, entre el 89, 1989 y 1990, que se firman los dos tratados de Madrid, Madrid 1 y 2, tratados de alguna manera de recapitulación con Gran Bretaña, con Inglaterra e Irlanda, tras Malvinas. Tenemos ahí una suerte de nuestro gran Versalles, ¿no? Lo que nos ata respecto del desarrollo de la flota, lo que nos ata respecto de la compra y el desarrollo, por ejemplo, en términos de defensa nacional, de cualquier tipo de instrumentalización en términos de aviación y de flota marítima, y lo que termina de explicar, por ejemplo, la destrucción de nuestra flota en los 90. O el fenómeno hace poco visto del problema del Ministerio de Defensa, con el ministro Rossi tratando de comprar en Corea 2 aviones, e Inglaterra levantando el teléfono y cancelando esa compra. Digo, nosotros tenemos que pensar todas las territorialidades y todas las relaciones políticas, también, digo, pensar el delta en términos de la política exterior, porque la cuenca, creo, no se cierra solamente entre Buenos Aires y Santa Fe, entre Buenos Aires y Entre Ríos. Digo, llega hasta el Paraguay, digamos, el recurso principal en términos del agua dulce que tenemos a disposición, y esa gran Venecia de islas que tenemos, de alguna manera no vive aislada de lo que acontece, por ejemplo, en las represas hídricas en Brasil. Muchos de los fenómenos respecto de
la bajante histórica tienen que ver con determinados movimientos geopolíticos y de movimientos que después se expresan en lo técnico y en lo material, por ejemplo, en el cierre o en la modificación de los caudales de agua a partir de las represas del norte, que sumado luego, obviamente, a la sequía y a la ausencia de lluvia, terminan produciendo este tipo de fenómenos. Entonces, uno no puede dejar de ver, digo, los incendios del delta y la causa de la isla, e incluso pensar Martín García, sin dar cuenta de todo este entramado, tanto histórico como geopolítico como territorial. Eso por un lado para plantear el problema siquiera, y acá estamos planteando solo el problema, no pretendan que piense algún tipo de solución, me excede completamente, ¿no? Pero te escucho. Sí. No, bueno, absolutamente interesante lo que planteás, sobre todo en términos de articulaciones, ¿no? De articulaciones tanto políticas, económicas, como del orden de lo imaginario, y allí hay un punto que me interesa particularmente de tu pensamiento y de tu producción, también incluso editorial, digamos, ¿no? De poder pensar allí la necesidad de construcción, ¿no? de una escena, de una significación que termina remitiendo a ciertas prácticas políticas, económicas, materiales, puntualmente, como la idea de desierto. Y en ese sentido pensaba, en esta articulación no solamente de distintos planos de análisis, sino también de un pensar ciertos problemas, como en este caso, vos lo planteás como causa nacional, allí la causa sur, ¿no? Uno puede decir la causa nacional, pero también es una causa del cono sur, digamos, ¿no? En esta revisión de geopolítica que estás comentando, y me remitía allí, digamos, al carácter utópico, ¿no? De pensar a Martín García justamente como un foco, digamos, volviendo a la sarmientina, digamos, pensar en Martín García justamente como ese enclave o cónclave para repensar, digamos, una causa sur, sería allá. Y también el marco de, digo, preguntarte por la perspectiva utópica, digamos, ¿no? Porque digamos, vos lo que has hecho es un maravilloso diagnóstico histórico de situación. Bueno, hay la perspectiva utópica que nos permite también dar cuenta del río, ¿no? Esa patria acuosa también nos remite a una perspectiva acuosa, utópica, imaginaria, y de allí potentemente política, por cierto. Y pensaba en el Carapachay de Sarmiento también con el poblar las islas, ¿no? Digo, hoy en paralelo a estas cuestiones, digamos, más o menos problemáticas, por cierto, nos aparece una suerte de perspectiva media extraña, no extraña, sino circunscripta a la pandemia y demás, que es una suerte de revisión, en algunos casos romantizada, ¿no? de volver a la naturaleza, volver a las islas, donde allí quizás hay una especie de perspectiva posible digo, por un lado una línea de vuelta entre romántica y revista Hola, ¿no? de volver a la naturaleza, pero después una suerte de poder repensar también geopolíticamente y geográficamente la nación argentina. Digo, preguntarte por perspectiva utópica en el marco de esta línea posible, ¿no? Bueno, vuelvo a Sarmiento, es interesante, digamos, por dos motivos el enfoque regional. Sarmiento está pensando en los Estados Unidos de Sudamérica, cuando escribe Arquirópolis, y de alguna manera está reconstruyendo como propuesta, al plantear que Martín García debiera ser la capital de ese Estado confederado, una reconstrucción de los viejos vínculos que preexistían digamos, en el momento virreinal, digo, reconstruir la relación con Uruguay, incluir a Paraguay, parte de Brasil si se puede, y pensar, digamos, Martín García como llave de entrada al comercio y pensarla como una capital para que justamente rodeada de agua quede como un lugar neutro, incapaz de ser apropiado en la lógica, digamos, del enfrentamiento unitario y federal, que es el, digamos, años después, en el 65 especialmente, en un discurso en Estados Unidos, va a decir, fue eso, fue una hipótesis para que la ley Urquiza y que sea desechada, una quimera acuática, una quimera en términos él mismo acusa lo utópico de su planteamiento, pero, y esto es lo importante, digo, esa quimera en la lectura de Sarmiento, lo importante, es algo que a mí me gusta mucho de él en ese sentido y en los textos que rodean tanto Martín García como el Delta, la Delta, la lee en términos femeninos
a raíz de que el nombre proviene de la letra griega, ¿no? Entonces la delta en Sarmiento sigue siendo pensada, digamos, y la propuesta de Argirópolis para él, digamos, es lo que permitió que luego se existieran caseros, lo que permitió que luego hubiese una constitución, y en definitiva, el fracaso de su proyecto utópico, leído en los artículos posteriores, es lo que de alguna manera termina de explicar, por ejemplo, la aniquilación del Paraguay en la inefable guerra de la Triple Alianza. Digo, si se hubiese logrado esa comunión regional que él planteaba, probablemente no hubiésemos tenido ese escenario. Una locura propia de alguien que ¿no? aceptaba sus propias locuras y las ponía a disposición pública para luego polemizar con quien se pudiese, ¿no? Y una cuestión un poco de ego, pero una cosa maravillosa de pensar la integración regional como un lugar para evitar justamente los conflictos dentro de los propios estados, y creo que ese legado de regionalismo que aparece ahí de un modo quizás enrarecido por quién es la voz que enuncia ese proyecto, va a tener o sea, esa sombra terrible se va a seguir proyectando en varios de los proyectos latinoamericanistas y regionalistas durante el siglo XX, incluso hoy. Aunque quizás uno no piense, digamos, en Sarmiento como el antecedente. Pero hay algo interesante para pensar, que la utopía en algún modo puede ser esa rama que puede desviar un río, ¿no? En ese sentido de rastrear esos restos que quedan de los proyectos inacabados, inconclusos, de alguna manera para poder repensar las políticas emancipatorias o alternativas a las que se han hegemonizado y con las que lidiamos en lo cotidiano. Yo vuelvo sobre la cuestión del desierto porque la resonancia es latente. En 2016, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, vaya Choel a hablar de una nueva campaña al desierto, pero esta vez con la educación en vez de con las armas, plantea que la efectividad de determinados imaginarios. Entonces me parece que si hay una tarea es rastrear, incluso aún en estos mismos imaginarios, por eso me interesa especialmente estudiar la obra de Sarmiento para encontrar no solo sus contradicciones, sino también determinados aspectos que incluso en el constructo liberal de estas generaciones, la del 37 y la del 80 en el siglo XIX, generan algún tipo de ruido y generan algún tipo de disenso desde el cual poder pensar algún tipo de alternativa. Y rastrear en el 19 para luego pensar el siglo XX y obviamente pensar la actualidad. Por eso remito también al ejemplo del otro inefable de Bullrich. Y para de alguna manera volver a la idea de soberanía y quizás entrar en relación con el texto que en su momento escribieron bueno, el compañero ruso y Saporossi, de los propios y lo impropio, digo, recuperar el sentido de qué encierra esta palabra expropiación. Voy a detenerme 2 segunditos en eso, discúlpeme el divague, pero prometo que voy a llegar no a tierra firme, pero quizás a algún puerto mínimo que permita continuar la conversa. A mí me interesaba en esto de irme mucho, de trasladarme temporalmente, me remitía a los argumentos clásicos de la Revolución de Mayo en torno a la retroversión de la soberanía de los pueblos. Quiero decir, hay 2 grandes argumentos. Uno planteado casi como un silogismo aristotélico por Monteagudo, Bernardo Monteagudo en 1808, para tratar de legitimar las acciones que luego van a ser las acciones desencadenantes por la Revolución de Mayo. A raíz del encarcelamiento de Felipe VII, en un textito hermoso que es el diálogo entre Atahualpa y Felipe VII, Monteagudo lo que plantea es: las Indias son un dominio personal del rey, el rey ya no puede gobernar porque está encarcelado, luego los indios deben gobernarse a sí mismos. ¿No? La idea de la retroversión de la soberanía va a los pueblos. Mariano Moreno, 2 años después, ya en 1810, en la Gaceta de Buenos Aires, va a avanzar un poco más y lo que va a desconocer es ese potencial contrato social para hablar de la soberanía popular. No hay una unión entre América y España porque lo que hubo en España y lo que hubo en América fue una violación, una conquista a través de la fuerza y la violencia. No hubo un pacto firmado, un pacto social en la teoría clásica del contractualismo político,
Entonces no hay una legitimidad alguna, con lo cual, de alguna manera, nuestras tierras, nuestros pueblos no tienen por qué reconocer ni a la corona ni al rey directamente, porque la fuerza no genera derecho. Esa operación de apropiación de los territorios de la América, de las Américas, de alguna manera no produce ningún tipo de legitimidad. El derecho recae en los propios pueblos. Y de alguna manera, digamos, pensar la soberanía es pensar esa relación entre un pueblo y aquello que le es propio, ¿no? Entonces, para entrar en diálogo con ese texto que me pareció encantador y que sigo releyendo al día de la fecha, digo, la condición de que haya soberanía es que hay un pueblo que deviene soberano. Y en ese sentido, de alguna manera, y para cerrar esta idea con Burch, digo, esta cuestión de la violación originaria es un poco la tesis de Viñas en Indios, Ejércitos y Fronteras, ¿no? En 1979 escribe el texto a raíz de la celebración por parte de la dictadura cívico-militar del centenario de la autodenominada campaña del desierto, ¿no? En ese marco va a plantear, lo que hay es una violación en 1492, que en términos locales, si se quiere, o regionales, es reactualizada en 1879 con la campaña hacia el sur, y cuyos desaparecidos se reactualizan al día de la fecha, estamos hablando de 1979, por la dictadura militar con lo que está haciendo con su pueblo. En un plan sistemático, por ejemplo, de robo de bebés, desaparición de personas, tirar las personas al río. Sabemos que Martín García hubo una cantidad enorme de cuerpos que fueron apareciendo en las costas, etcétera, etcétera. Esta cuestión de que la fuerza no genera derecho, que la soberanía reside en los pueblos, a pesar de las lógicas de apropiación que lo que hacen es reproducir constantemente nuevas desertificaciones. Un poco esa es la hipótesis de lectura, ¿no? que proponía y que de alguna manera me disparaba el fenómeno de la quema de pastizales en el delta, ¿no? Que me llevó, como ven, a la Revolución de Mayo, me lleva ahora también a pensar lo que fueron los años del macrismo, y me llevan a proponer, sí creo, la potencia de seguir pensando las utopías. O por lo menos la potencia de seguir tratando de rastrear aquello que no termina de ser asimilado por los procesos de desertificación, aquello que es inasimilable o que es inapropiable, digamos, en una lógica de apropiación sistematizada, que se siguen consolidando por distintos tipos de violencia. Quizás son verbales, quizás ya no son, aunque sí lo son, materiales, desde luego. Digo, lo de Bullrich como lo de Acuña, digamos, son violencias que también producen una materialidad y un efecto corporal, no es solamente simbólico. Y ahí entonces, de nuevo, la idea me parecía brillante, pensar la expropiación desde ese prefijo, el ex, digamos, quizás es por deformación profesional, pero que me remitía a esa cosa de lo extático del Dasein en Heidegger, el salirse de sí, salirse de lo cotidiano para tratar de ir a aquello que es auténtico y aquello que es propio, ¿no? Recuperar lo propio, lo popular de lo impropio, o lo que de alguna manera afrenta contra la lógica apropiadora. Como un modo de memoria activa, básicamente eso es. Y como, en todo caso, como condición de posibilidad de todo proyecto emancipador de los procesos desertificantes de ayer y de hoy. Y entonces, ¿no? Pensar desde ahí el rol del Estado y la posibilidad de una política de Estado. Una política, en todo caso, lo que institucionaliza es un proyecto popular soberano, ¿no? Eso me parece que es el piso común desde el cual nos podemos comer. Una lógica de cuidado, que no es el cuidado de individual, sino el cuidado de lo común, el cuidado de lo colectivo, que desde ahí habla y esa es la voz que trata de escuchar. Y en todo caso, un proyecto que sea reparo, pero que también sea condena y un intento de transformación de las desertificaciones que, como vemos, siguen operando y van a seguir operando porque han constituido por lo menos 2 siglos de una fuerza sin igual. Por eso también la eficacia, que es una eficacia económica, pero también política, cultural, y que implica batalla en todos los frentes. Por eso, de nuevo, esta cosa de tratar de ampliar cada fenómeno que, por lo menos en este caso hablábamos del delta, pero que se puede llevar hacia otros lados para tratar de pensar las causas nacionales subyacentes, incluso en situaciones territoriales completamente localizadas, ¿no? O sea, era Entre Ríos, era Santa Fe, era Buenos Aires, pero que sirva de excusa para poder tratar de rastrear aquello que histórica y territorialmente nos atraviesa a nosotros como pueblo. Y bueno, nada, para cerrar de última, también pensar, digamos,
como decía Perón, ¿no? La gran política, que es la política exterior, como aquello que limita, que condiciona, definitivamente que condiciona, y nosotros, como decía, quizás tenemos nuestro Tratado de Versalles en esos tratados, ahora se viene la renovación del Tratado Antártico, y qué va a pasar con eso, qué pasa con Chile, qué pasa con la base de Inglaterra en nuestras Malvinas. Ese tipo de batallas, que de alguna manera nos exceden en principio, o que nos atan de algún modo, no implican que uno no tenga la necesidad de seguir pensando un proyecto popular, un proyecto que desde el Estado, pienso yo, trate de desbordar las desertificaciones que nos atraviesan, que intentan seguir reconstituyéndonos, reconstituyendo o produciendo nuevas subjetividades afines a la desertificación, a ese desierto con D mayúscula, que lo que hace es el aislamiento y la soledad del individuo y la posibilidad de crear lazos comunitarios. Ahí me parece que reside precisamente como contraparte o a contramano la resiliencia, la potencia utópica, ¿no? de cada uno de estos proyectos. Y bueno, Martín García tiene una historia en términos de reverso utópico de las distopías que la habitaron, las distopías en términos de presidios, de encarcelamiento, de despojos, de campos de concentración. Digo, hay una potencia ahí de reafirmación de esos restos que no ha podido ser asimilado, sino que perduran en la memoria, que digo que todo proyecto de país de alguna manera puede nutrirse o debe nutrirse para pensar, en definitiva, los modos en términos de modelo de país, de impedir la reproducción del desierto, porque si nosotros nos quedamos en ese aislamiento y nos quedamos enlodado, el desierto solo va a seguir reproduciendo desierto, ¿no? Y creo que de algún modo lo que estamos tratando de tramar y tejer son redes de relaciones para evitar otro tipo de escenarios constituidos. Incluso digo, a pesar de los Versalles, los tratados y las cláusulas internacionales también caducan. Me parece que lo importante es tratar de sostener una memoria activa para que, llegado el momento de esa caducidad, uno tenga un proyecto de política de desarrollo integral, sostenible, con la gente adentro, con las comunidades, con una escucha atenta a esas voces, bueno, para plantear una alternativa en definitiva, ¿no? Creo que esa era un poco la intención de tratar de leer el fenómeno de la quema desde la lógica de una causa soberana, desde una causa nacional, y tratando de pensar en un horizonte más amplio como es el de leer los procesos de desertificación. Básicamente eso me parece que era un poco el resumen de todo. Y abro. Sí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Me quedo con esta idea de impedir la reproducción del desierto, ¿no? El desierto se reproduce a sí mismo también, generando más y mayor desierto, que también es el desierto de la lengua, digamos, ¿no? Ese es el momento de la intemperie. Y allí recuperar el elemento acuoso para pensar la nación, digamos, ¿no? La contraparte del desierto es el elemento acuoso, y pensarnos bajo esas formas húmedas de vinculación. Y ahí la isla también como en su doble faceta, digamos, ¿no? La isla como lo aislado, pero la isla como la fantasía, como la utopía, la posibilidad de reconstrucción nacional, pero también regional. Así que bueno, te agradezco mucho. Definitivamente un reparo, digamos, hacia toda lógica de certificación, y también la posibilidad de recuperar, pienso, una lógica de certificación con el desierto con D mayúscula, lo que hace es acallar las voces originarias, preexistentes, y que se nutren de otro tipo de comunidades, ¿no? Ahí también reside una potencia, si se quiere, bárbara, que cabe recuperar, digamos, o sea, a enfrentar al desierto con las propias voces del desierto, en algún modo es enfrentar las lógicas hegemonizantes de este desierto con D mayúscula, como decía, y creo que es una impronta absolutamente utópica, y la isla ha servido y va a seguir sirviendo como quizás el desplazamiento, porque tiene esa doble figura, ¿no? Por un lado es la continuidad territorial, pero por otro lado es un lugar de escape del cual uno puede pensar otro tipo de relaciones, creo, un lugar mutable y anfibio, ¿no? Para pensar una subjetividad anfibia, si se quiere correr de la lógica
estrictamente el desierto a una lógica estrictamente acuática, quizás la figura del anfibio y isleño permita también pensar, otro tipo de conversaciones. Desde ahí. Bueno, compañero, le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la invitación, la conversación y la escucha. Bueno, que ande muy bien, por allí nos estaremos cruzando. Igualmente. Vale, adiós.